¡Acción! ¡Arigato! No es cierto. Bienvenidos al Crononautas número 6. Estamos muy contentos de seguir pudiendo hacer este programa. Y lo primero que quiero hacer el día de hoy es agradecerle a nuestros Patreons. Gracias. I love you. Ya tenemos varios Patreons, algunos de 3, otros de 10. Sépanse que van a recibir una foto impúdica de mi parte solo por agradecimiento de estar participando con nosotros. Y la verdad es que estamos muy orgullosos también porque esta fue la primera semana que esos Patreons pudieron disfrutar de los beneficios que tiene o que implica tener cuenta con nosotros, ¿no? Entre ellos, evidentemente, está la foto de mi pene. Si ya no lo quieres, ¿por qué me lo vienes a tirar a mí? No, es que yo no quiero tus porquerías, ¿no? Nada más para eso me invitas. No. Entonces, cada Patreon va a recibir un fragmento. Y luego ya podemos hacer una fiesta y los juntamos todos, ¿no? Evidentemente la foto va a ser microscópica. Esta chingadera yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias. No. Otra de las ventajas que tienen es pueden acceder al contenido mucho antes, 24 horas antes, eso es mucho antes, 24 horas antes de que estén en la calle, y sobre todo nos ayudan a seguir cumpliendo este sueño que, como saben, es bastante grande. Y después de este lapsus brutus que tuve con Lupe Vélez y con Elliot Smith, donde tartamudeé, trataré de tartamudear no tanto. Bienvenidos a este capítulo 6. El día de hoy no tuvimos que regresarnos 100 años para contarles la historia de un comediante que siempre pensó que él era el gran chiste. Un mensaje para los jóvenes que además tampoco nunca llegó. Pero sobre todo, alguien que sacrificó. Excuse me. Sacrificó. ¿Lo vieron? Alguien que sacrificó su identidad con tal de generar risas. Saludos a Beto el camionero. También una persona que cada vez que hacía un chiste dejaba ir una parte de sí mismo, y no me estoy refiriendo a que dejara ir escatológicamente algo, sino que dejaba ir un poco de su personalidad, un poco de su autoestima, sobre todo. A cambio, también es reconocido como uno de los comediantes más importantes de los 90s, usualmente menospreciado por las películas que hizo, y que dejó, como muchos de los personajes que hemos visto en este Crononautas, una pregunta. ¿Qué había para? ¿Qué habría pasado si hubiera seguido haciendo comedia? Hoy regresamos a este tema y hablaremos de uno de esos célebres casos que tienen este halo de beneficencia o de impacto, solo porque tuvo un impacto muy rápido, muy inmediato. Un comediante que retomó la grandeza de John Belushi, uno de sus maestros, uno de sus mentores, a la lejanía, y que básicamente lo llevaría a la misma suerte que su maestro. Antes de comenzar, recuerden que en nuestro Patreon, patreon.com/en-clasemedieros, ya les dijimos algunas de las ventajas. También hay premios, hay regalos, hay decisión o posibilidades de elegir cuáles son los temas que vamos a tocar y el tipo de cosas que vamos a hacer. Pero sobre todo, para que se den una idea, ustedes nos pueden contribuir con $3, $3 que implicarían ahorita 50, 55 pesos. Y para que se den una idea, con 55 pesos se pueden comprar un café de Starbucks, cuesta un poquito menos que una cajetilla de cigarros, es lo equivalente a 2 cocas de 1 litro, es lo equivalente a 1 kilo de aguacate ya bien armado, y te sobra un poquito para el epazote. Pues para que vean que sí usamos su dinero, ¿no? Que se está invirtiendo bien, estamos gastando en cosas que se van a usar, como la bonita taza que tengo hoy, que me costó 78 pesos. ¿Y saben por qué cuesta 78 pesos? Porque el idiota que la diseñó no le puso una boquilla para que uno pueda beber. Entonces me van a ver tirando café todo el día. Les pido disculpas de antemano, pero salud. Si no tienen lana, porque yo entiendo que también muchos de ustedes tienen hijos, heroína,
y muchas cosas que meterse. Pueden también darnos un like y agregarnos a YouTube Escuela Nacional de Clase Medieros. Ahí subimos contenidos bastante regularmente y nos ayuda muchísimo porque si llegamos a los 1000, ya saben, tenemos la apuesta el productor y yo, que nos vamos a hacer un tatuaje. Probablemente él se va a hacer un tatuaje de Samuel García y yo me voy a hacer uno de la candidata de Morena, que ahorita Clara Luz Nexium, algo sort of. Entonces, si quieren vernos hacer ese bonito ejercicio, por favor, háganlo. Mientras escribo este bonito guión, escucho al maestro Sufjan Stevens, que es un músico de Chicago que acaba de estrenar 2 discos, el Meditations y el Lamentations, pero especialmente estoy escuchando Illinois y el Carrie and Lowell, que son sus 2 discos más célebres, y todo lo pueden checar en nuestro playlist de Spotify, que para fines prácticos y enfrente de ustedes voy a decir que ya está hecho, pero la realidad es que no lo he hecho. Nada, no hay, no existe. Pero les prometo que ya va a estar arriba. Ese es el punto. ¿Por qué les quiero contar esta historia? Y antes de empezar me gustaría dejar este punto. Hay un elemento fundamental de la comedia y es la comedia física, o lo que se conoce como la comedia física. Y rara vez la comedia física está basada en algo que no sea los defectos de la gente, ¿no? La comedia que promovía el personaje del que vamos a hablar el día de hoy es una comedia que está basada fuertemente en los defectos físicos, pero en sus propios defectos físicos. Casi nunca tiene chistes sobre otras personas. Lo que es interesante es que a partir de lo que mostraba físicamente, de la alegría y de la energía que mostraba físicamente, se escondía una persona que estaba profundamente deprimida y que sobre todo le costaba mucho trabajo entender y aceptarse tal cual era. Entonces, para mí es importante que les cuente esta historia porque es una persona que tenía un tremendo potencial escondiéndose y que siempre, todo el tiempo estaba diciendo: estoy feliz, estoy contento, todo está bien. Entonces, para las chamaquitas pendejas que hicieron el video en YouTube, si ustedes creen que estate feliz, tranquilo, todo va a estar bien, es suficiente para quitarse la depresión, ¡pues no es cierto! No sean pendejas, por favor. El día de hoy hablaremos de que es el que es considerado por Rolling Stone el 15º mejor miembro del ensamble de Saturday Night Live en la historia. En una lista que Robert Downey Jr., esta noticia le va a dar gusto al productor, Robert Downey Jr. es el lugar 145, o sea, es el último lugar, y el rey y el número 1 es su mentor a la lejanía, John Belushi, aquel que nos enseñaría a través de su propia maestría y de su propia miseria, lo que nos iba a esperar en una van o en una camioneta en el río. El señor Chris Farley. Un aplauso, chingada madre. Crononautas. As if I don't, I'm going back to Wisconsin on the farm, so go to it now. You okay, Dad? Hoy, Chris Farley. Es domingo por la mañana. Acabas de salir de misa y tú, tus padres y tus 4 hermanos van a desayunar. La noche anterior no pudiste dormir. Podías oír la voz de tu papá a través de las paredes de aglomerado de la casa, pero no entiendes lo que dice. Afuera, solo unos cuantos zumbidos y la respiración de tus hermanos. ¿Qué le vas a pedir a Jesús? ¿Que te dejen de chingar en la escuela? ¿Que Marie se dé cuenta de que existes? ¿Que todo salga bien en el examen de historia y no confundas a Herbie Hancock con John Hancock? ¿Qué es lo que vas a pedir? Estás frente al plato topado de hotcakes, tocino, huevo revuelto y queso amarillo. Es tu premio por no dormir de más el domingo, pero poco a poco comienza a hacerse un hueco en tu estómago. Sabes que debes de regresar a la vida normal, a la escuela y esconderte dentro de ti mismo. Tu cabeza es tu mejor arma, tu humor la mejor bala. Si alguien te va a chingar, tú te lo chingas primero. Además,
en la Biblia no dice nada sobre no chingarte a ti mismo. 1964 fue un año bisiesto y Christopher Crosby Farley pudo haber nacido un 29 de febrero, haciéndolo un poco más raro de lo que ya era. Pero un poco irónicamente nació el 15 de febrero, conocido como el segundo día más triste del año, después del Blue Monday. En todo caso, ahora puede ser conocido como el año del arrepentimiento, por todas las cochinadas que hacen el 14 de febrero. ¿Qué? Mientras Farley nacía, Panamá y Estados Unidos rompían relaciones diplomáticas, mientras el ritmo de I Wanna Hold Your Hand de The Beatles sonaba en la radio. Tienes que cantarla, güey, porque ya no podemos poner música, ¿no? Ya no podemos cantar. Es Oh, I tell you something. Es esa canción. O, como diría el maestro, no me acuerdo cómo se llama, el locutor de Universal Stereo, quiero tomar tu mano, ¿no? De los Beatles. De los Beatles. Además, era ese año, unos pocos meses después, que los Beatles se presentarían con Ed Sullivan por primera vez en Estados Unidos. En agosto del mismo año, Bob Dylan les daría a probar su primer porro de mota, lo cual dicen, y hay muchos historiadores de música, cambiaría por completo la historia de la música. ¡Ay, no mames! ¡No mames! La realidad es que a mí solo me gusta buscar datos específicos de los Beatles para chingar al productor. ¡Ay, cómo chingas, hombre, la verga! Entonces, he cumplido con mi meta del día de hoy. Ya valió la pena levantarme de la mesa. Sin embargo, otro dato interesante de 1964 es que Malcolm X se retira por completo de la nación del Islam, cuestión que se diría causaría su muerte al poco tiempo. Y además, en esa época estaba amenazando con fundar el Partido Nacionalista Negro. Un par de meses después, ¡Hijo de p***! ¡Hijo de Ramírez! ¡Hijo de p***! ¡Hijo de p***! ¡Habla bien, hijo de p***! Un par de meses después pronunciaría el célebre discurso Los votos o las balas, del que hablaremos cuando contemos su historia y cuando visitamos este líder. También, en el mismo año, Martin Luther King sería el receptor más joven del Premio Nobel de la Paz. En México, uno de los presidentes más asquerosos, nefastos y vomitivos de la historia estaba tomando el poder, Gustavo Díaz Ordaz. Pero al mismo tiempo, nacería Carmen Aristegui, Michelle Obama, Saúl Hernández de Caifanes y la más importante de todas, Yuridia Valenzuela, conocida como Yuri. A mí no me gusta. Y me han criticado y ay, Yuri, me vale. ¿Pasó algo cuando rayaron los monumentos? ¿Pasó algo? ¿Hizo algo el gobierno con la pintada y las cachetadas y que pasó algo? Nada. Entonces, ¿sí vale la pena levantarse en armas? Calladitas nos vemos más bonitas, ¿ah? No, ¿este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. Hijo de Thomas Farley y Mary Ann Crosby, nacido en Wisconsin el 15 de febrero del 64, Chris era el hijo sándwich, era el hijo del medio, de una familia que contaba con 5 hijos. Como podrán darse cuenta, parecía que los católicos de la época tenían la misma idea que los católicos de esta época, que era, tengamos los hijos que Dios nos quiera mandar. Su familia, como cualquier familia tradicional americana de la época, era un patriarcado extremadamente estructurado, lo cual significaba que su papá, que era empresario, tenía una empresa de aceites, trabajaba y su madre era ama de casa. Este elemento es interesante porque si ustedes ven una de sus películas, Tommy Boy, justo describe un poco la historia de su papá, ¿no? Y de cómo su papá lo influyó en su vida. En algunos documentales y artículos relacionados con Farley, aparece que ser el hijo intermedio definió mucho de su comedia y mucho de la forma en la que se conducía hacia los demás. Sobre todo decían que algo que a él le gustaba mucho era competir con sus hermanos y demostrarles que era mejor, tanto con los menores como con el mayor. Una psicóloga llamada Ana María Dávila dice que los hijos del medio pueden tomar dos grandes caminos. Uno es que se vuelve el mediador dentro de toda la familia, que en realidad ese sería su hermano menor, y la otra es que siempre sentiría que no encuentra un lugar. Y aquí pareciera
que Chris Farley estaba mostrando los primeros rasgos de su personalidad o de la personalidad que lo llevaría a adulto, ¿no? Que era como este joven incómodo que no sabría exactamente dónde está, pero que además quiere competir, pero además quiere demostrar, y toda la vida estaba en ese camino, ¿no? En algunas entrevistas, Farley siempre denotó estar más de este lado de la inseguridad y del no encontrar una personalidad definida, y que además, por su sobrepeso, porque siempre desde pequeño tuvo sobrepeso, mostraba una autoestima bastante baja. Don't be afraid. You sure are pretty. Thank you. You sure are funny. I thought you were going to, you sure are fat. I wouldn't do that to you. I wouldn't. I used to be fat. No. We'll talk later. Hi. Sin embargo, también una de las cosas que podríamos decir que influyó a Farley desde niño es que su padre, un católico irlandés, era una buena persona, pero era muy desapegado de sus hijos. Trabajaba tanto tiempo que en realidad Farley nunca tenía chance de estar como con él y de trabajar y de estar en conjunto, ¿no? Digamos, y además, teniendo 5 hijos, pues lo que querían era llamar la atención. Y esto es bien interesante porque la primera vez que Farley intenta llamar la atención de su papá es a partir del ser atlético, de hacer ejercicio. Entonces, tanto en la secundaria como en la preparatoria y en la universidad participó en los equipos de fútbol americano y de rugby, tratando precisamente de generar estos espacios con su padre, que evidentemente pues su padre, con todo el trabajo y siendo el único sostén de la casa, nunca pudo hacerlo. Entonces, cuando se dio cuenta que ni siquiera con los deportes podía llamar la atención, empezó a ser chistoso. Y aquí tiene una coincidencia con uno de los comediantes contemporáneos que vivieron o convivieron con él, que es Adam Sandler. Adam Sandler dice que él se vuelve comediante debido a que le gustaba llamar la atención de su papá. Y en realidad él se hacía el chistoso cuando su papá lo iba a regañar porque sabía que tenía 2 caminos. O le daba una bofetada o se iba a reír y lo iba a perdonar. Entonces aquí hay estas relaciones un poco como de codependencia y de sobre todo de llamar la atención de los padres, que ambos coincidían. Pero lo interesante con Farley es que se volvió extremadamente ruidoso. Es decir, Farley era una persona que era inmediatamente notada en los cuartos en los que se presentaba o en los lugares donde se presentaba, y eso lo hacía también ser muy apreciado y muy chistoso, y a la gente le gustaba mucho, ¿no? Welcome the human thunderball, Chris Farley. That was something very, very impressive. That's quite an entrance. Otro tema completamente distinto, pero que también fue influyendo y fue definiendo su infancia, fue la historia dentro de la escuela. Tanto en la secundaria como en la preparatoria, Chris estaba aterrado por el Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. por el burling, ¿no? Por el curling, ¿no? Ese deporte de inútiles que... No es cierto. Presa del bullying. Le daba mucho miedo el bullying. Y como cualquier escuela americana de la época, que no, ya todas las películas del mundo no lo han mostrado, las claves para sobresalir o para salir adelante era: o eres guapo, o eres atleta, o eres cool, ¿no? O eres chingón. La realidad, señores, es que eso es una cosa de privilegiados. Nadie tiene miedo de que la niña popular te diga que eres feo. Pues sí, soy feo. Y volviendo al tema,
a Chris le daba mucho terror esto. Entonces, como las claves eran básicamente o eres deportista, o eres una persona guapa, o eres una persona chingona con algún talento, Chris decidió que no era ninguna de las últimas dos, entonces se dedicó completamente al deporte. Y lo interesante de este deporte es que definiría también mucho de su comedia a partir de los años siguientes. Y sobre todo si ustedes ven la comedia que hacía en Saturday Night Live, una de las cosas más interesantes que tiene ese ¡Ya basta, Freezer! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Además de querer llamar la atención de su padre, evidentemente un punto importante de esta capacidad fue que influyó su comedia en el futuro. Lorne Michaels, productor de SNL, diría después que a pesar de su sobrepeso, la comedia de Chris Farley siempre fue considerada como atlética, como muy física, como algo que se podía hacer. Entonces, si ustedes ven cualquiera de sus sketches, tienen muchos elementos físicos que no serían apropiados para alguien de su tamaño, de su corte. Eso es un insulto para mí, güey. Para los dos, no nada más para ti. Pero lo interesante de ese asunto es que además Chris Farley era como una especie como de liniero defensivo de fútbol americano. O sea, es estos que tienen mucho peso pero que son muy rápidos y que reaccionaban muy rápido. Y su agilidad mental era un tema que también era muy importante. El problema en la escuela estaba en el terror que él tenía. No es porque fuera buleado per se o que lo bulearan tanto, sino era más el miedo que él mismo se había generado y lo crítico que era consigo mismo, lo que realmente lo tenía ahí como aterrado, ¿no? Y entonces lo que hizo fue lo que cualquier joven en su posición hubiera hecho. Antes de que le hicieran cualquier chiste, él hacía los chistes. Y eran unos chistes bien culeros sobre él mismo. Y eso sería la segunda característica de su comedia por el resto de su vida. Entonces, este tipo de comedia, donde él resaltaría sus defectos ante los demás, le ganó en cierto grado un tipo de inmunidad frente a los bullies que además se divertían con él, ¿no? Entonces no era solo este bully me cae bien o me cae mal, sino que además se empezó a hacer amigo de estos güeyes. Y lo que es interesante es que una cosa es que se burlara de él y otra muy diferente, que estuviera de acuerdo con lo que estaba diciendo. Y aquí es donde hay otra clave. En cierto modo, todo el tiempo se estaba lastimando a sí mismo. Todo el tiempo se estaba picando la panza, ¿no? Con tal de generar alegría en los demás. Y esto fue una actitud que mantendría hasta el final de su vida. Casi todas sus acciones, casi toda su comedia, casi todo su legado está pensado en hacer reír a la gente, hacer reír a los demás. Pero también cada chiste, cada cosa que hizo, le fue quitando un poquito de humanidad, un poquito de su persona. Y esa es la parte, digamos, triste de toda la situación. Para entonces, Farley, acabando la preparatoria, decidió que debía seguir siendo deportista, pero era bueno, pero no era tan bueno como para ganarse una beca en la universidad para poder hacer otra cosa. Fue entonces que su padre le pidió que fuera a la universidad, que se mantuviera en la escuela y que tratara de alguna manera de tener una carrera. Farley logró terminar la universidad y es ahí donde encontraría su segundo amor y el que lo llevaría a la fama, el teatro. Se graduó con un título de comunicaciones que no sirve para ni madres y uno de teatro que sirve todavía 3 veces menos. Es más, citando al maestro Carlos Vallarta, tener un pulparindo sería más útil que tener una carrera de comunicaciones. Pero había cumplido con su padre y después de algunos años de relativa tranquilidad graduaría y regresaría a trabajar en la compañía de aceites de su padre. Aquí hay que hacer otro punto. También evidentemente en la universidad es cuando empieza a conocer el chupe, empieza a conocer la mota, empieza a entrar en esta dinámica de fiesta y obviamente es en esta situación donde empieza a desarrollar como ciertas dependencias tanto a la comida como a las drogas y el alcohol, ¿no? Algunos biógrafos aseguran que este fue el momento crucial de su vida porque además es cuando
John Belushi muere. Para 1982, Belushi habría muerto de sobredosis, pero su legado en la comedia ya era muy evidente. Para Farley, él, John Candy y Roscoe Fatty Arbuckle eran imágenes inspiradoras que permitían verse reflejado en un espacio sin ser juzgado, haciendo lo que mejor sabían hacer, que era hacer reír. Por cierto, todos estos personajes son personajes con sobrepeso, que hacían burlas sobre su sobrepeso y que tenían elementos de comedia física muy fuerte. Pero Chris tomaría más allá de solo las referencias de talento, sino el modo de vida de John Belushi. Y el modo de vida de John Belushi fue legendario durante muchos años. Se hablaba de que en el Rockefeller Center, donde está la NBC, que es donde se produce Saturday Night Live, se hacían unas fiestas con cocaína, alcohol y desmadre que años después se tuvo que prohibir por las diversas muertes que hubo en el equipo, tanto de escritores como de actores. Pero bueno, para entonces, sobre todo Belushi era muy famoso por las bromas y el tipo de humor que había empezado a generar con sus compañeros de SNL. Para Farley era la muestra de que se podía hacer un chingón haciendo lo que más te gustaba, haciendo reír a los demás. Tuvo su primera actuación en el Arc Improv Theater, pero pronto este espacio le quedó pequeño y no es un chiste de gordos, le quedó pequeño. What are these bruises? What are your bruises for? Your husband beat you around again? I love that guy. You made him into liverwurst. Oh, something. You have to change. Liverwurst. I'm gonna go to the workshop. Y dejó el trabajo que tenía con su papá en Wisconsin y decidió moverse a la gran ciudad, Chicago. Es justo cuando decidió también empezar a seguir los pasos de Belushi y decidió entrar a Second City. Capítulo 2. Mi segunda ciudad. Y aquí viene el momento de El Rincón de Don Nadie. Crononautas presenta El Rincón de Don Nadie. Hoy, Second City. Otra vez estás con tus amigos snobs y ellos están hablando de Second City y tú no tienes ni la más perra idea de qué es eso. Primero, qué pendejo. Ya deje sus pinches amigos de mierda. Segundo, ya no te voy a hacer la tarea, al menos que dones al Patreon. Te espero. Dos muy aburridos minutos más tarde. ¿Ya? Órale, perro. Ahora sí te voy a contar qué chingados es Second City. Second City, llamado así por un artículo que hacía referencia a Chicago de esa manera, es una compañía de teatro fundada por David Shepard, Paul Seals y Howard Hawke, bajo la tutela de Viola Spolin. El tipo de teatro en el que están basados es mitad improvisación, mitad guiones escritos y hablan de los eventos actuales en el momento en el que se estaban presentando. Reconocidos por su centro en Toronto y Los Ángeles, Second City comenzó a proveer a Saturday Night Live con actores. De hecho, la primera persona seleccionada para los Not Ready for Primetime cast fue Gilda Radner, proveniente del centro de Toronto. Second City también tuvo su propio programa de televisión hasta 1984. Al día de hoy mantienen los tres centros y fundaron la Harold Ramis School of Film, o Escuela de Cine, para dar cabida a los directores que quieren hacer comedia. Entre los cursos está escritura, actuación, improvisación, desarrollo de películas, de shows y pornografía. No es cierto. Entre los alumnos más destacados están Steve Carell, Dan Aykroyd, Mucho tiempo más tarde. Gilda Radner, Dan Castellaneta, John Belushi, Mike Myers. Muchas insoportables horas después. Bill se lo chupa como la traiga Murray. Y por supuesto, Chris Farley. Ahora, ya puedes name dropear como sociólogo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ya sabes, agarra tus chingaderas y vete de aquí. Esto fue El Rincón de Don Nadie. ¡Se lo lavan! Al llegar a Chicago, Farley estaba completamente convencido y buscó seguir los pasos de Belushi. Llegó a Second City y desde el momento en el que lo vio, Del Close,
el mentor y líder de la compañía en ese entonces, supo que era un actor más allá de ser un gordo chistoso. Farley tenía una intuición, una velocidad y una inteligencia para desarrollar comedia, y eso Del Close luego lo vio. Algunos actores que estuvieron con él en la compañía sostienen que aún del respeto y del amor que se tenían entre ellos, su relación no fue sencilla. Close lo mantenía cerca y buscaba todo el tiempo sacar su potencial, como lo había hecho con Belushi. Y aquí era estarlo presionando. En Second City tardó muy poco tiempo en pasar de un cast secundario al escenario principal en 1989, participando en Los dioses deben de ser huevones, gran título. Fue hace 30 años del día de hoy, y un título en inglés muy largo que no sé cómo traducir ahorita, que se llama Flag Smoking Permitted in Lobby Only for Sensorama. No te entendí ni verga, no sé inglés. Sería, la traducción literal sería, se permite fumar bandera en el lobby, solo en el lobby. Bueno, en ese tiempo coincidió con miembros posteriores de SNL como Tim Meadows o con un actor que se llama Bob Odenkirk, que para quienes no lo conozcan es el personaje de Better Call Saul, que por cierto Odenkirk lo ayudó a construir uno de los personajes más célebres de Farley, que es Matt Foley. Matt Foley era un coach de vida que lo que trataba de hacer era explicarle a un grupo de jóvenes o a un grupo de personas lo que podían hacer y todo el potencial que tenían a partir de la miseria en la que él vivía. Y además lo que hacía Farley era tomar todos los discursos de sus coaches y de la gente con la que había tenido contacto en el deporte para ganar para generar ese personaje. Y lo interesante es que este personaje llegó incluso a Saturday Night Live, y en una entrevista a Christina Applegate, que fue era la conductora invitada en Saturday Night Live el día que se estrenó ese personaje, diría que lo único que le dijo Lorne Michaels fue como: mira, Chris quiere hacer este sketch, yo no lo entiendo, lo va a hacer, y si te molesta o algo, pues ya nos dices y lo quitamos. Obviamente fue una de las presentaciones más chistosas. De hecho, ustedes pueden ver en el video como Christina Applegate y David Spade están meándose de la risa porque no sabían y no esperaban ese personaje. Entonces es un momento muy interesante. En 1990, Lorne Michaels, que ya era un regular en las visitas a Second City, lo buscaría para formar parte de SNL. Farley se unió al cast que literalmente rescató el programa en 1986 después de la debacle de Robert Downey Jr. Para quienes no sepan, dato curioso es que Robert Downey Jr. formó parte de un par de temporadas de Saturday Night Live donde él y otros actores casi hacen que cancelen el programa de lo malo que era. El único que lo rescató fue Eddie Murphy, el maestro Eddie Murphy. Entonces, nomás para que se den un quemón y era la época donde Robert Downey Jr., digamos que se metía todo. Así, alcohol, metadona, lo que tuviera enfrente. Entonces, pues tampoco era muy chistoso en esa época. Tampoco es chistoso ahora, pero en esa época. Entonces, literalmente empezó a pertenecer a este grupo. Y ese grupo tiene miembros tan importantes como el ya mencionado Tim Meadows, pero también el maestro Dana Carvey, la maestra Jane Hooks, Mike Myers, Phil Hartman, que fueron parte fundamental de ya el mito y la construcción del mito de SNL en los 90s. Su primer año realmente fue complicado porque los escritores estaban acostumbrados a escribir papeles y guiones para personas que no eran necesariamente gordos. Marrano. Pero ya no. Voy a dejar de comer. ¡No creo! Y no sabían qué hacer, pero una vez que entendieron lo que podía hacer y el potencial que tenía, lo explotaron como no tienen una idea. De hecho, a mí me gusta usar la metáfora de que el buen Chris Farley es como tener una Homer en la ciudad.
¿no? Porque hasta que no entiendes cómo utilizarla, pues es un desperdicio de gasolina y de tiempo. Vamos al intermedio clase mediero. Pero antes me gustaría recordarles que se unan a YouTube con nosotros, Escuelas Nacional de Clase Medieros. Escuela Nacional de Clase Medieros. Y también síganos en @en_clase medieros y @los crononautas podcast en Instagram. Les dejamos un mensaje de nuestros bonitos patrocinadores y regresamos. Intermedio clase mediero. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Pikachu! Clase Medieros presenta Datos Curiosos con Kotae-chan. ¡Oni-chan! Hola, amiguites. ¿Sabían que el rey del pop, Michael Jackson, se salvó de morir en un ataque del 9/11 a las Torres Gemelas? Esto porque se quedó dormido en su casa. Pero, ¿qué fue lo que no lo hizo ir realmente a ese lugar? 11 de septiembre del 2001, 6 de la mañana, Rancho Neverland. Tío Michael, no vayas. Quédate un poco más. En 1993 y 2005, Michael Jackson fue juzgado por abuso infantil. En ambos casos, obtuvo su libertad bajo fianza después de pagar cantidades millonarias. Posteriormente, fue declarado inocente pese a todos los rumores. Ninguno de sus posibles actos de pederastía afectó las ventas de sus discos. A la fecha, sigue siendo un ícono en la cultura popular. Hoy más que nunca, México te necesita. Porque somos más los que queremos ver a nuestro país triunfar. Por nuestros niños, niñas, ancianos, mujeres, perros y gatos. Vota por el partido de todos. Estas son nuestras propuestas. 1. Aborto. Lo que digan las encuestas. 2. Servicios médicos. Lo que digan los dueños de los hospitales. 3. Matrimonio igualitario. Lo que nos garantice más votos. 4. Menos impuestos. Depende de quién nos pague menos. 5. Mayor infraestructura. Solo si eres Bimbo o Lala. Somos un partido del pueblo y para el pueblo. Por eso no aceptamos ni negamos nada. Nos unimos al primero que nos hable y, si se puede, decidimos nuestros candidatos en encuestas ocultas, hechas por nuestros amigos y sin ningún tipo de revisión o auditoría. Entre nuestros más sobresalientes miembros están Chumel Torres, Enrique Krause, John Ackerman, Carlos Loret de Mola, el PRD, el Verde, Mario Delgado. ¿Tienes ideales, objetivos, propuestas? ¿Crees que tienes lo que se necesita para ser candidato? Nosotros somos tu opción, siempre y cuando estés listo para hacer negocios ficticios con 13M. Inscríbete a nuestro padrón. Claudio X González se la come@yahoo.com y recibirás un paquete de papel de baño. El partido de todos. Todo cabe si lo sabes empujar. ¿Sabes qué es lo que más me emperra? Fin del intermedio. ¿Qué hubo, Gala? ¿Qué te parecieron los mensajes de nuestros patrocinadores? A ver, saluda a la banda. Saluda a Gala. Ella es nuestra patrocinadora número 1. Ella es nuestra Patreon. Y probablemente sea quien se coma mi cara cuando me suicide. Espero no hagas mucho. Bueno, estamos de regreso. Y espero hayan disfrutado de estos bonitos mensajes que nos preparó el productor. Regresamos a la historia de Chris Farley. Capítulo 3. No me puedes correr porque yo ya me voy.
Farley se unió a la temporada del 90 junto con Chris Rock. El show llevaba 15 años, Saturday Night Live, y comenzaba a tener este halo de si no se renovaba, se iba a ir a la chingada. Lorne Michaels le dio la libertad a él, a Mike Myers, a Adam Sandler, a Chris Rock, a Carvey, de hacer muchas cosas de las que no estaba muy convencido o que creía que no eran necesariamente buenas, pero que al final terminarían siendo el legado dorado de esta época del programa. De inicio, además de Matt Foley, Farley serviría de comparsa para varios personajes de Sandler. The Lunch Lady, mientras Sandler tocaba una canción que se llama The Lunch Lady Land, es uno de los momentos donde se empezó a estrenar y donde empezó a generar más sonido, ¿no? O más ruido. Y es un sketch muy chistoso porque es literalmente la barra de una cafetería de una escuela norteamericana y sale Chris Farley vestido de la señora que sirve el lunch, que usualmente es una señora. Si les gustan los Simpsons, vean a la señora Doris de los Simpsons, ¿no? Que es así como... Entonces sale Chris Farley y entonces empieza a tocar Adam Sandler y Chris Farley empieza a hacer pasos de ballet. Empieza a bailar y empieza a coquetearle y le pone el trasero y todo. Es un muy buen sketch. Échanle un ojo porque obviamente nosotros no lo podemos poner completo porque acá nos van a quitar. Y lo que es interesante de ese sketch es que justo todo el sketch es un esfuerzo de Chris Farley para hacer reír a Adam Sandler. O sea, él no estaba ni siquiera intentando actuar. Todo el tiempo lo que está tratando de hacer es romper a Adam Sandler, que de hecho era una de sus dinámicas más comunes. Hay otro sketch que a mí me gusta mucho, donde hacen a un matrimonio de personas retiradas que se van de viaje y hacen recomendaciones. Entonces Chris Farley se la pasa haciendo recomendaciones y lo único que Adam Sandler hace es decir que se quiere morir. Pero todo el tiempo les está recomendando cosas y recomendando. Y es de estas señoras gringas así súper de what's up. Entonces era una cosa muy, muy interesante. Otro sketch que a mí me gusta mucho y que además fue clásico para Farley es Gap Girls, donde él, David Spade y Sandler hacen un sketch donde se supone que son chavas que trabajan en la tienda Gap. Y entonces ya sabes, son súper cool, súper buena onda y todo esto. Y de repente cuando le quieren quitar sus papas a la francesa, se vuelve así una bestia y les empieza a gritar. También se los recomiendo mucho, ¿no? También tiene otro que se llamaba Bill Swersky Superfans, que eran fans de deportes de Chicago, donde Farley todo el tiempo o le daba un paro cardíaco o se ahogaba con un pedazo de carne, etc. Entonces era en realidad muy, muy chistoso. Pero el más famoso es uno que se llamaba The Chris Farley Show, donde hacía el ridículo entrevistando a figuras importantes. Y el más célebre es cuando entrevistó a Paul McCartney, donde le pregunta cosas así como ¿y tú formaste parte de los Beatles? Y ¿qué quiere decir Hey Jude? Y cosas de esas que eran más bien como para incomodar al invitado. Obviamente todo estaba premeditado, pero es uno de los sketches más famosos. También hacía buenas imitaciones. Hizo a Newt Gingrich y Rush Limbaugh, dos políticos de derecha fuertes en Estados Unidos. Rush Limbaugh afortunadamente ya se fue a la verga, ya se murió. Pero Newt Gingrich sigue ahí chingando. También hizo a Jerry García de Grateful Dead, porque pues Jerry García, para quienes no sepan, antes de morir era más gordo que Chris Farley. Hizo al hijo de Rudy Giuliani y lo hizo como si fuera una persona con necesidades especiales. Hizo a Meat Loaf y a Tom Arnold, que en esa época era muy, muy, muy famoso. Tal vez el sketch en el que más se le recuerda y el que es más célebre y el que ha sido más tributado es uno donde él y Patrick Swayze se juntan y hacen una prueba para volverse strippers. Entonces sale Patrick Swayze en los años de la gloria de Patrick Swayze antes del cáncer. Sale bailando y todo, y los dos compiten y están compitiendo frente a un jurado que está Mike Myers, Tim Meadows y creo que es Nora Dunn, la otra persona que está ahí. El punto ahí es que ese sketch fue muy popular, fue muy, muy, muy popular, le fue muy bien, pero se dice que fue uno de los sketches que más trabajo le costó hacer. ¿Por qué? Porque
fuera de la comedia, a Chris Farley le daba mucha vergüenza salir sin playera. Y que generaba muchísimo problema que se burlaran de él y de su peso y de cómo estaba haciendo las cosas. Entonces, evidentemente, años después diría Chris Rock que ese sketch le costó una buena parte de su vida. O sea, que ese sketch lo hizo tan famoso y a la vez hizo tanto el ridículo que le dolería por muchas semanas y que no se recuperaría en mucho tiempo. La realidad es que, independientemente de si lo hacía o no, lo que dice Chris Rock es: no estaban riéndose con él, estaban riéndose de él, y aunque había conseguido su objetivo, había dejado bastante en ese espacio. Fuera de cámaras no era muy distinto, ¿no? Muchas personas, escritores, asistentes, pajes, decían de la NBC, decían que era una persona con un corazón enorme, pero de la que te debías de cuidar, sobre todo si te iba a hacer una broma. Chris Rock diría años después que vio sus pito más veces que las veces que sus novias le vieron el pito a Chris Rock. No mames, qué asco. En 1995, él y su comparsa en todas las bromas fueron despedidos del programa, Adam Sandler. Nunca se reveló específicamente cuál fue la razón, pero se dice que fue por las bromas que hacían. Por ejemplo, rentaban una limusina y hacían llamadas desde el teléfono de la limusina a la producción, y entonces Adam Sandler hacía la voz de una viejita buscando a Chris Farley, y entonces la gente iba a buscar a Chris Farley y Chris Farley se echaba un pedo mientras estaba en... Y así, o sea, hay otra que cuentan con Jay Moore. Jay Moore fue un miembro del cast que llegó después. Y entonces cuando se lo iban a presentar, Farley se cayó. Y entonces para arreglar la situación fingió que le estaba chupando el pito. Entonces tenía esta forma de... Hola, gala. Tenía esta forma de hacer una comedia que siempre tenía que ver con dejarse... mal, ¿no? Otra de las cosas que diría es que, por ejemplo, Larry Flynt, que para quienes no lo conozcan es el dueño de Hustler, la revista pornográfica de los 70s, le diría a Chris Farley, y miren el esfuerzo tan cabrón que estoy haciendo para no romper el discurso, tartamudeo, pero miren, puedo tener una pussy enfrente de mí y no decir nada. La historia que no les terminé de contar, la de Larry Flynt, era que cuando Larry Flynt lo conoció dijo: es bueno saber que todavía hay gente que sigue en la secundaria. A lo que Chris Farley le diría: fuck you. Entonces, ese no le pareció tan chistoso. Pero bueno, el punto es que lo corrieron de Saturday Night Live. La realidad es que inmediatamente lo corrieron, empezó a tener oportunidades de hacer cine y hizo su primera película que se llama Tommy Boy, en donde él, Rob Lowe y David Spade hicieron una película bastante malita, pero bastante divertida. También hay que recordar múltiples historias, como ya les había platicado, de consumo de drogas y de fiestas dentro del 30 Rockefeller Center en Nueva York, ¿no? Lo sucedido con Belushi y algunos de los escritores solo era la puntita. If you know what I mean. Era la puntita de lo que sucedía en esos lugares, ¿no? Y obviamente en este contexto, recién mudado a Nueva York, con mucha popularidad pero con poca gente que lo acompañara realmente, Chris Farley fue presa muy muy fácil. En algunas entrevistas, algunos de las personas de la producción dirían que Farley se volvería una especie de Galactus. Dato ñoño. Para quienes no conocen a Galactus, Galactus es un personaje de Marvel que se dedica a comer mundos, básicamente, ¿no? Es más complejo, pero no les voy a hablar. Entonces, decían que era una especie de Galactus porque lo que hacía era que si se iban a comer a un restaurante y Adam Sandler pedía una chuleta, él pedía 2. Si se iban a un bar y Kevin Nealon pedía 2 chelas, él pedía 4. Si se iban a un table dance y Chris Rock pedía una chava, él pedía 2, ¿no? Ahora pinche atascado, no hombre, güey, pinche vato. Siempre estaba en este asunto de querer ser más, querer ser mejor, querer
hacer todo mejor que los demás, que era esta historia que les contaba yo de cuando era niño y de siempre estar en competencia con la gente que quería, ¿no? Esta actitud evidentemente le trajo muchos problemas, y la realidad es que un 50% puede rastrearse hacia el mal comportamiento o las bromas en el foro, pero la otra también tiene que ver con su consumo de drogas, que ya era conocido por todo el mundo y que se sabía que estaba ahí, ¿no? Como ya les había dicho, su carrera cinematográfica fue intensa y corta, ¿no? Hizo Tommy Boy, que es muy parecida a su vida real, y después hizo Black Sheep, que también es muy parecida a su vida real. ¿Cuál era? Era este hijo que es un desmadre, que es un desobligado, que termina generando o aprendiendo y ayudando a su familia o a su papá o a la empresa a salir adelante, ¿no? Es esta persona que es un desmadre, pero es de buen corazón. Entonces, obviamente estas dos películas son muy parecidas, pero vendieron millones y millones y millones de dólares. Y luego hizo The Beverly Hills Ninja, que es una película que el productor considera que es una mamada y por la cual nos vamos a tener que romper la madre en la Macroplaza un día. Pero eso ya sí es bastante mala, pero tiene que pero tiene que ver con que ese era el tipo de comedia en la que lo estaban encerrando. Y alguien que era más juicioso, que incluso el productor era el mismo Chris Farley, que decía que también ya estaba harto de hacer ese tipo de papeles, ¿no? Entonces, como siempre buscaba retarse, y como se sabía que era duro, el éxito de las películas no estaba realmente en cuántas personas las vieran, sino en el impacto y en las críticas que recibían. Entonces, varios de las personas que estaban alrededor de él decían que esperaba con ansia las críticas porque él creía que eso era lo que realmente le daba valor a su trabajo. Evidentemente, todas las reseñas decían que era mierda lo que hacía. Entonces, evidentemente, eso lo hacía perder mucha de la confianza y de la autoestima que tenía. Y en algún punto incluso se planteó regresar a Wisconsin y volverse coach, no de vida, porque esos no existen, esas son mamadas, sino volverse coach de deportes o dar clases de actuación o hacer otras cosas, ¿no? Sin embargo, la gente que lo amaba lo mantuvo trabajando, y aunque las películas no eran necesariamente bien recibidas por la crítica, eran muy bien recibidas por el público, y el público le gustaba mucho lo que hacía Chris Farley y toda la vida lo apoyaron y lo propulsaron a que siguiera haciendo cosas, ¿no? Su siguiente película, al lado de Matthew Perry de Friends, o Chandler, para que no mejor, fue Almost Heroes, que no vio la luz hasta después de su muerte. Lo mismo sucedió con Shrek. Tanto el personaje como la voz estaban pensados en un principio para Farley. Grabó prácticamente todas las escenas con Eddie Murphy, casi un 95% de sus diálogos, pero al morir se pensó que era de mal gusto mantenerlo, así que se llamó a Mike Myers para hacer su parte. Fue hasta 2015 que se reveló que era él quien estaba pensado originalmente para la película, y de hecho pueden encontrar en YouTube los videos de los dibujos previos donde se estaba empezando a trabajar ya con Chris Farley. Es infinitamente mejor que Mike Myers, y yo amo a Mike Myers con todo mi corazón, pero es infinitamente mejor que Mike Myers para esa película. Igualmente estaba en pláticas con David Mamet, un escritor y cineasta bastante importante, para llevar a cabo la película biográfica de Roscoe Fatty Arbuckle. Dicha película nunca sucedió. Capítulo 4. No te vayas. Como todas las historias que les contamos en este programa, los últimos días de Farley son confusos. Se sabe, por ejemplo, que la Navidad era un momento muy especial para él, y que en realidad amaba pasarla con su familia, comer, echar desmadre y estar tranquilo. También estaba muy listo para tomar nuevos retos, y estaba especialmente interesado en comenzar a hacer películas un poco más serias y llevar a su carrera a otro nivel. Se sabe, por ejemplo, que todas las negociaciones de contrato que tenían en aquella época estaban 100% basadas en su capacidad de mantenerse sobrio durante el rodaje. Entonces se sabe que ya era de como una precondición que tendría que meterse a un centro de rehabilitación antes de empezar a hacer una película.
¿no? Entonces él mismo ya también diría, bueno, lo hago. De hecho, para Shrek The Almost Heroes, parte de las negociaciones era que tenía que demostrar que se había mantenido sobrio durante mucho tiempo. La realidad es que lo hacía, pero tan pronto salían las películas y empezaban las giras de promoción, se volvía a poner hasta el coño. Vámonos con más música. Queremos mandar un saludo. Sí. Va. Pi. ¡Oh, su puta! Y volvía a sus hábitos normales, digamos. Algunos amigos y familiares cercanos aseguran que él ya se había comprometido para estas fechas de diciembre en dejar todo después de la Navidad. Dijo, voy a tener una última corrida de drogas y rock and roll y ya lo voy a dejar. ¡Ay, ajá! También se había comprometido a ponerse en forma y comenzar de nuevo. Esto le hacía mucha ilusión, o eso era lo que expresaba, porque deseaban, siempre que lo intentaba nunca lo lograba, ¿no? Tuvo muchos intentos de rehabilitación, prácticamente 17, pero nunca logró limpiarse por completo. Pero sus amigos y familiares tomaban mucha cautela esto de que se fuera a rehabilitar, porque en realidad sabían que no lo iba a hacer, ¿no? Y rara vez lo lograba. Así que el 18 de diciembre, cerca de la Navidad, su hermano John Farley, que tomó el rol de negociador en la familia, lo encontró muerto en el piso de su departamento en Chicago. Se supo después, por la declaración de la prostituta que estuvo con él en ese día, que habría consumido cantidades industriales de Speedball. Amiguitos, el Speedball es una mezcla entre cocaína y morfina. Nada más para que lo sepan. Cocaína. Se sabe también que llevaba días de fiesta, en una especie de despedida de las drogas. Todo entre comillas. También describió que en esas últimas horas, fuera de sí, no se podía distinguir si hablaba en serio o no. Hasta la madre, Farley solo daba vueltas, se metió unas líneas y seguía. Al hartarse de él, la prostituta decidió salir. De repente, él caminó tras ella y le pidió que no se fuera. Cayó al piso y empezó a actuar como si estuviera sufriendo. Sus últimas palabras fueron, no te vayas. Ella pensó que estaba fingiendo y decidió irse. No estaba fingiendo. El reporte policial declaró que además de la cantidad de drogas, una arteriosclerosis fue la causante del fallo cardiovascular que lo llevaría a la muerte. Farley moriría a los 33 años como su héroe Belushi. Casi irónicamente sería enterrado el 23 de diciembre en un cementerio en Wisconsin. Muchos amigos, consejeros y personas cercanas asistieron a su funeral. Solo David Spade no lo hizo. Años después reconocería que no tenía ni la fuerza ni el valor para hacerlo. Sin embargo, y sin conocer toda la historia de Belushi, había una diferencia. Farley moriría esperando eso que muchos dan por sentado. En una entrevista, diría algo cercano a: la noción de amor es algo que me parece maravilloso. No creo que lo haya experimentado nunca. Solo el amor a mi familia, pero a este punto, o hasta este momento, es algo que desconozco por completo. Pero puedo imaginarlo, y no tenerlo me da mucha tristeza. ¿Qué mamada? En el fondo, el comediante solo quería formar una familia y tener una vida relativamente normal, cosa que nunca logró. De hecho, siempre vivió con la esperanza de que, como sus personajes en las películas, pudiera encontrar a alguien que lo amara tal y como él. Ok. En este caso, a diferencia de otros casos que les hemos platicado, no hay teorías. El diagnóstico es muy muy claro. Farley murió espantado, aterrado de que la gente se diera cuenta de que era un fraude. Siempre esperó que su padre, su familia y todos sus amigos lo reconocieran. Cuestión que pasó, pero tenía la vista tan nublada que nunca pudo ver. Sus amigos comediantes, como Adam Sandler, David Spade, Chris Rock, siempre lo recordaron como alguien que estaba dispuesto a dar todo por los demás, pero muy poco por sí mismo. Él siempre fue el medio para la comedia, pero no un fin. Y nunca le dio para vivir tranquilo.
Espero les haya gustado este Crononautas número 6. Es una historia que nos pone a pensar y nos pone a reflexionar en lo importante que es recibir ayuda y sobre todo poder expresar las cosas. Así que vamos a darle un aplauso a nuestro. Como dirían los argentinos, llévate a Bieber y regresa a Cerati, llévate a Bieber y regrésanos a Farley, diría. Entonces, bueno, antes de terminar, me gustaría recomendarles este bonito libro, Sister Shout. Es la historia, ¿así? Es la historia. Es la historia de la vida de Sister Rosetta Tharpe. Lo estoy usando para la investigación que les voy a presentar pronto sobre ella, pero está bien interesante este libro porque tiene muchos matices que permitan entender cómo la vida de Rosetta fue una contradicción constante. Entonces está muy bien escrito, está muy rápido de leer y sobre todo tiene muchos elementos que son fundamentales para entender cómo era la música de jazz, de blues y de gospel en esa época. Y sobre todo la importancia que tiene ella como cantante en esas épocas. Y la segunda recomendación que les quiero traer es este bonito disco producido por Jack White de la maestra Wanda Jackson, que todavía no se muere. Tampoco Luis Echeverría. Espero se muera Luis Echeverría pronto. Espero que Wanda Jackson viva muchos años. Que se llama The Party Ain't Over. Es un penúltimo disco. Todavía sacó un disco después. Está producido por Third Man Records y es una joyita del rock and roll. Échenle un ojo y ya saben, es un elemento interesante porque además no lo van a escuchar, pero si lo abren, tiene una rola ahí. Se lo recomiendo muchísimo. No lo vaya a romper yo. Bueno. Échenle un oclayo, está también en digital por si lo quieren escuchar y no les gusta contribuir a la contaminación o les gusta contribuir a la contaminación de manera distinta. Nosotros ya nos vamos. Primero me gustaría recordarles que nos donen en Patreon, patreon.com/en-clasemedieros. También si no nos quieren dar dinero y nos quieren ayudar, pueden seguirnos en YouTube, Escuela Nacional de Clase Medieros. Ahí subimos contenido los martes, los sábados y vamos a empezar a subir más contenidos. Y sobre todo pues le quiero agradecer al productor y a todo el equipo de miles de personas que tenemos alrededor por participar y por estar el día de hoy en este Crononautas. Les mandamos un beso, tengan una buena semana, un buen lunes, los queremos mucho. Crononautas.